Hola, buenas, ¿cómo andan? Nuevo video del canal Al Haruf. Me imagino que más de uno, más de una, cuando vio el tema del video, habrá pensado, che, Haruf, deja de robar un poco, de colgarte de los temas. Sin embargo, sepan ustedes que este es uno de los temas que tengo más autorizado, o sea, tengo más autorización para hablar porque se vinculan, aunque ustedes no lo crean con temas de mi investigación para el doctorado. Quienes me conocen saben que tengo un doctorado en un periodo prehistórico, que es la edad del cobre, y bueno, algo del fenómeno Therian o Therian podemos advertir, o al menos vincular, relacionar con cosas del pasado prehistórico, ¿no? De nuestra humanidad. Por eso de ahí la pregunta, ¿es usted un Therian y no lo sabía? Bueno, vamos a recorrer algunas imágenes que seleccioné para ustedes. La primera pregunta, una pregunta un poco capciosa, ahora ya me spoileo a mí mismo y les explico. ¿Es una moda pasajera o es una expresión de algo profundamente humano? Spoileo. Desde mi punto de vista, son las dos cosas a la vez. Evidentemente es una moda. Dudo incluso que sea una moda, por ahí son tres gatos locos, bueno, literal, ¿no? Tres gatos locos que, bueno, los medios de comunicación lo agarraron y la verdad es que no es una moda realmente dicha, pero bueno, al menos es una moda en los medios de comunicación. ¿Recuerdan ustedes, no? ¿Cuándo fue? ¿Hace un año atrás? ¿2 años? Ya ni me acuerdo. La famosa moda de ponerse un patito amarillo en la cabeza. De repente estaba todo el mundo con un patito, bah, de repente todo el mundo, al menos acá en la ciudad de Buenos Aires y en algunos barrios en particular, se veía a la gente, a los chicos, ¿no? Y también gente grande, como el caso de la diputada nacional Lourdes Arrieta, ex libertaria. Esta igual fue su época de libertaria, la época con el patito en la cabeza. Tenía que ver con la estética que llaman kawaii, que viene de Japón, y sobre Japón vamos a hablar un poquito hacia el final de este video. Hay una moda, ahora sí, digamos, un poco más antigua, que la de los furries, que son, bueno, andan disfrazados de animales, entonces, bueno, mientras están disfrazados, adoptan, ¿no? Como una personalidad. Es muy parecido al fenómeno Therian, pero no es exactamente lo mismo. Así que no confundir furries con Therians, pero están muy cercanos, ¿no? Uno del otro. Pero bueno, esta cuestión de disfrazarse como un animal es una vieja costumbre humana y lo vemos sobre todo en los carnavales. Justo estamos ahora en el feriado largo de carnavales aquí en la Argentina y bueno, acá en las imágenes inferiores pongo una de las máscaras más famosas del carnaval de Venecia, la máscara Naga, perdón, Naga, si es que se pronuncia así, ¿no es cierto? Una de las máscaras más famosas que, bueno, reproduce el rostro, la cara de un gato. Y bueno, hay mucho para hablar, ¿no es cierto?, sobre temas de fábulas, etcétera, pero también hay una famosa suite musical, El Carnaval de los Animales, que, bueno, también suele ser representada en estas épocas. Y bueno, los músicos, los bailarines, los cantantes se disfrazan de animales o al menos llevan máscaras. Esta cuestión de representarse como un animal tiene mucho, mucho de carnavalesco. No me quiero meter en el tema de los carnavales, ¿no es cierto? Pero es una línea para desarrollar. Ahora sí, nos vamos a la lejana prehistoria, al Paleolítico Superior, cuando la problemática del origen del ser humano tiene distintas aristas. Una es, bueno, toda la cuestión anatómica eh, con respecto a nuestra especie. Pero hay muchos debates en torno, bueno, ¿qué es un ser humano? ¿Qué somos los seres humanos? Y si la diferencia que nos distancia de otras especies, además de lo anatómico, tiene que ver, bueno, con otras cuestiones. Y muchos investigadores hablan que a comienzos del Paleolítico Superior, o hacia
hacia fines del Paleolítico Medio, tuvo lugar una revolución simbólica que vinculan con el origen del lenguaje, esa sería una característica propiamente humana. Algunos prefieren denominarlo como revolución cognitiva y otros sencillamente lo llaman revolución humana, ¿no es cierto? Y toman al origen del lenguaje y todo, digamos, el pensamiento simbólico o estas nuevas capacidades cognitivas como lo realmente humano, ¿no? Eh, yo acá traje una imagen que es, hasta no hace mucho tiempo atrás, era la estatuilla más antigua conocida. Ahora, hace unos pocos años, se encontró otra un poquito más antigua, que es una pequeña estatuilla femenina. Ahora digo algo con respecto a eso. Hablo aquí de las estatuillas. Un poco más antiguos son todas las expresiones de arte parietal, que también está siendo sometido a debate hoy en día, producto de una serie de descubrimientos que se están haciendo en Indonesia, donde se encontraron, ¿no? Algunas pinturas murales que incluso son más antiguas de las que se conocen para el continente europeo. Pero bueno, al menos con respecto a las estatuillas, la más antigua conocida o una de las más antiguas conocidas, lo que hace es representar un ser teriomorfo o teriomorfo, es decir, la representación de un ser humano que tiene forma o características de animal, ya sea parcial o completa. Entonces, fíjense ustedes que una entonces de las primeras expresiones artísticas del ser humano, de la época de esta revolución simbólica, cognitiva, humana, que muchos entienden, es el nacimiento de la humanidad propiamente dicha, ya una de las primeras expresiones es la de un ceriomorfo. Y traigo a colación lo que plantea el profesor de historia Harari en este bestseller, su obra Sapiens, de animales a dioses, que, bueno, justamente él recoge ideas de otros investigadores donde trata de sintetizar planteando que, bueno, lo que hace humano a los seres humanos es la capacidad de pensar cosas que no existen, pero también la capacidad de transmitirlo a partir del lenguaje y actuar en consecuencia. Esto es algo que no existiría en otras especies. Bueno, en concreto, hablando de esta estatuilla que tiene una historia también muy interesante, se la conoce como el hombre león de Hochstein-Stadel, que bueno, combina, ¿no es cierto?, una forma antropomorfa con cabeza de león, pero de una especie de león hoy extinta, el león de las cavernas, tiene una altura de poco más de 30 centímetros, está elaborada, perdón, con marfil de mamut, fue hallada hacia fines de la década del 30, pero estaba rota en múltiples fragmentos. Recién comenzaron a armar la pieza 30 años después, pero la reconstrucción final tuvo lugar hace poco tiempo, en el año 2013, y ahí es cuando se dio a conocer y por eso Harari la incluyó en ese libro que es del mismo año, ¿no? La pieza data del periodo auriñacense temprano, aproximadamente entre el 41.000 y 35.000 años antes del presente, ¿no? Ok, las ideas que yo quiero compartir con ustedes en este video se basan no en lo que plantea Harari, sino en lo que plantea un filósofo francés, Philippe Grossos, particularmente en un libro también de reciente publicación llamado La primera imagen, el arte prehistórico. Ojo, la interpretación de lo que de lo que leo, ¿no es cierto? Que plantea este filósofo, porque ya veo que se entera que hice este video y dice, no, yo no decía eso, bueno, es lo que yo entiendo, ¿no es cierto? Eh, de las ideas de este filósofo existencialista. Bueno, analiza justamente todas estas primeras expresiones artísticas. Él trabaja igualmente sobre todo lo que son el arte parietal, el arte rupestre, y bueno, entiende y creo yo que es bastante evidente que el motivo principal de este primer arte es la representación de la diversidad animal, bueno, en sus múltiples formas. Y realmente hay muy pocas representaciones humanas. Y esas pocas representaciones, este autor las considera metonímicas y alusivas, ¿no? Como partes.
como conceptos, están las imágenes de manos, ¿no es cierto? Tanto en positivo como en negativo, imágenes que tienen que ver, bueno, con el sexo, con los genitales, y la cuestión del bipedismo, ¿no? Se representa animales con este rasgo humano, como por ejemplo el de esta figurina del hombre león de las cavernas. Lo que expresa esta forma de arte, entiende el autor, es una ontología participativa, ¿no? Donde la concepción de la persona es una concepción fluida, dinámica, interpenetrable. Y bueno, a partir de estas ideas es que entonces me gustaría pensar lo del fenómeno feriam, ¿no? Y si hay algo más allá de esta moda muy posiblemente efímera. Puse acá un meme que comenzó a circular, ¿no es cierto? Este chat aquí a la izquierda es el primer Feriam de la historia, ¿no? La representación del dios Anubis en el arte egipcio. Bueno, sí, la verdad, si algo caracteriza al arte egipcio y a la civilización egipcia es esta recurrencia de representar a los dioses con cuerpo humano y cabeza de animal. Hay de todo tipo. Yo acá puse algunos ejemplos. Está en el medio el dios Sobek con cabeza de cocodrilo. Bueno, y después a la derecha el famoso dios Horus con cabeza de halcón, ¿no es cierto? Estrechamente asociado con la realeza faraónica. Ahora, en el caso de Egipto, a diferencia del Paleolítico, el teriomorfismo estaba reservado a los seres divinos, solamente, ¿no es cierto? Era un atributo que tienen estos seres, a diferencia de los seres humanos, que no se los puede representar de esta manera y tampoco tienen la capacidad, ¿no es cierto?, de adoptar parcialmente la forma de algún animal. La excepción es el faraón, ¿no es cierto?, que era considerado un dios en la tierra, la encarnación del dios Horus, y bueno, de ahí el caso de la esfinge, que sería lo inverso, cuerpo de animal y cabeza de ser humano. Pero no es cualquier ser humano, es el faraón que era tenido como un dios en la tierra, ¿no? De ahí que existía esta licencia para poder representarlo de esta manera. Si pasamos al mundo griego, nos viene a la mente, sin lugar a dudas, la figura de Minotauro. Y yo aquí subtitulo, Minotauro o la represión del teriomorfismo, ¿no? Recordemos la historia de Minotauro, era hijo de Pasífae y de un toro que había sido creado por Poseidón. Bueno, la aberración, ¿no es cierto?, que nace de eso, el rey de Minos, ahí en la isla de Creta, lo encierra en un laberinto. Él se alimentaba de carne humana. Imagino que todo el mundo conoce la historia. Pues, termina siendo asesinado por Perseo de Atenas. De paso, de esta manera también Atenas se quita el yugo, ¿no es cierto?, de los cretenses sobre su ciudad. Pero bueno, ¿qué pasó con con este ser teriomorfo, en este mito? Se lo oculta, ¿no es cierto? Se lo encierra en un laberinto del cual no puede escapar y finalmente termina siendo asesinado, ¿no? Todo una metáfora de qué pasa con el teriomorfismo a partir del mundo griego en adelante, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la filosofía occidental. Se lo ha ocultado, se lo ha encerrado y se lo ha asesinado. Sin embargo, cada tanto emerge, ¿no es cierto? Y tenemos la historia de un santo, San Cristóbal. Acá tenemos una representación donde lo vemos representado como un sinocéfalo, es decir, un ser humano con cabeza de perro. Esta es una imagen iconográfica de San Cristóbal que se puede encontrar en el Museo Bizantino de Atenas. Ay, no puse la fecha. Bueno, estamos hablando acá, si yo mal no recuerdo, de la Baja Edad Media. Reviso la fecha y lo pongo en la descripción del video o como comentario. ¿Qué es lo que contaba la tradición sobre el origen de San Cristóbal? Bueno, su nombre había sido Reprobus, y él formaba parte de una raza fabulosa de gigantes cinocéfalos, ¿no es cierto? Creían que había una raza de gigantes, como bueno, era común creer en la antigüedad, ¿no? Sobre todo en las regiones un poco alejadas. Contaba que había sido capturado este personaje por las tropas romanas que actuaban en la región de Libia, siglo III de la era común. Libia, ustedes saben que está al oeste de Egipto, ¿no? Entonces acá hay un eco de la figura de Anubis, sin lugar a dudas. Bueno, era un ser bestial que no sabía ni siquiera hablar, pero bueno, fue convertido al cristianismo en Siria y bautizado con el nombre de Cristóforo, ¿no? A partir de ahí
adquirió no solamente la capacidad de habla, sino también la capacidad, ¿no es cierto?, la capacidad, la voluntad de transmitir el mensaje divino. Terminó muerto, siendo martirizado, tras lo cual pasó a ser considerado un santo. Muchos entienden que acá tenemos un ejemplo, bueno, de domesticación de lo salvaje, en este caso por medio de la religión, bueno, por medio de la conversión al cristianismo. Acá me venía a la imagen a mí la historia de Enkidu y Shamhat en el poema de Gilgamesh. No lo quise meter porque ya era demasiado. Pero también ahí tenemos una bestia que termina siendo humanizada, civilizada, bueno, en aquel caso por una mujer. Después vamos a ver la historia de Enkidu y Shamhat. Imagino que muchos la conocen, pero no viene mal repasarla y es muy interesante. Ahora, y uno dice, che, pero yo he visto representaciones de San Cristóbal y nunca lo vi así. Claro, así era común representarlo en la iglesia oriental, ¿no? Con Grecia, bueno, la iglesia bizantina. En cambio, en el mundo occidental se lo terminó por humanizar de manera completa a San Cristóbal. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? La Iglesia Católica conservó de él su estatura gigante, es decir, se lo recuerda como un ser gigante y una fuerza sobrehumana. Existen varias tradiciones al respecto de este santo, pero la más conocida relata que, esto lo saco yo, ¿de dónde lo saco? De la propia página del Vaticano, así que estoy yendo, digamos, a la fuente. Dice, un día el gigante escuchó una voz infantil que le pedía ayuda. Era un niño que deseaba pasar a la otra orilla, de un río, ¿no? El gigante lo cargó sobre sus hombros, que es lo que vemos acá en las pinturas de José de Rivera, y comenzó a atravesar las aguas tumultuosas. Pero a medida que avanzaba, el peso del niño aumentaba, hasta el punto de que solo con un gran esfuerzo consiguió alcanzar la orilla opuesta. Allí el niño le reveló su identidad. Era Jesús. O sea que San Cristóbal había conocido a Jesús. Este gigante con cara de perro había conocido a Jesús. Y el peso que el gigante había sostenido era el del mundo entero salvado por la sangre de Cristo, ¿no? Por eso la representación del el bebé Jesús, ahí con del niño Jesús con el globo terráqueo, ¿no? Esta leyenda, además de inspirar la iconografía occidental, a diferencia de la oriental, como veíamos en la diapositiva anterior, ha hecho que San Cristóbal sea invocado como patrón de los barqueros, los peregrinos y los viajeros. ¿Mm? He aquí la historia de San Cristóbal y cómo se humanizó lo que, según la tradición original, era en realidad un ser teriomorfo, es decir, un ser humano con cabeza de perro. No era ni siquiera un ser humano, era una raza de bestias. Ahora, si salimos del mundo occidental y nos acercamos, por ejemplo, al mundo del hinduismo, bueno, acá es ultra famosa la representación de seres estereomorfos y totalmente legítimo, aceptado, popular, no hay ningún problema, ¿no es cierto? Nos hace acordar un poco al arte y la religión del Egipto antiguo. Eh, Uno de los dioses hindúes más famosos es Ganesha, sin duda, bueno, con la cabeza de elefante, ¿no? Acá hay una fotografía de uno de los varios festivales que existen relativos a esta deidad. Bueno, en el centro, sabemos muy bien, ¿no es cierto?, la sacralidad de la vaca en el mundo hinduista, y bueno, está la creencia de que está la madre de todas las vacas, Kamadhenu, acá tenemos también la representación, que se parece un poco a los toros alados del imperio asirio y del imperio persa. No me quiero meter en eso. Bueno, y a la izquierda también está la cuestión de los avatares, de estos, los dioses más principales, ¿no? O más populares del panteón hinduista, como el caso de Vishnu, que bueno, puede tomar, adoptar la forma de distintos seres y muchos de ellos tienen carácter teriomorfo. Los hindúes, digamos, no tienen ningún drama con todo esto, al contrario, es la forma correcta de representar simbólicamente aquello que entienden representa lo divino. Y acercándonos al final para llegar, para volver, ¿no es cierto?, a la cuestión de los Therian, también en el mundo religioso, espiritual del Japón, tenemos que hablar del shintoísmo y el budismo, que ambos estuvieron a lo largo de muchos siglos profundamente interrelacionados. Recién a partir del siglo XVIII, siglo XIX se trató un poco de diferenciar lo propiamente shintoísta para separarlo de lo budista.
Concentrémonos por un momento en el shintoísmo. Uno de los conceptos principales es la idea de kami. Según el shintoísmo, pues, kami es el nombre que reciben una serie enorme de seres de distinto tipo, los cuales en su gran mayoría pueden cambiar de apariencia. De ahí que muchos se los representa de manera teriomorfa. Busquen en internet figuras de kami, hay de todo. Em, Algunos de estos kami son animales que pueden tomar forma humana, ¿no es cierto? Y viceversa. Uno de los animales más famosos es el lobo, que originalmente, en realidad, esto fue traído por los budistas desde China, durante la segunda mitad del primer milenio de la era común. Eh, Hay una historia tradicional muy conocida, ¿cierto? Que a finales de la era Heian, que bueno, fue del 794 al 1185, es decir, en torno al año 1000, se dice que Tamamo no Mae, cortesana favorita del emperador Toba, resultó ser un zorro, ¿no? Que había adoptado forma de una mujer. Zorro de 9 colas, personaje ultra famoso en los mangas, el anime, en toda la cultura pop, si ustedes quieren, juvenil de Japón, ¿no? Que Japón exporta al mundo. Procedía del continente asiático donde había asolado numerosos reinos. En el caso de Japón, había adoptado la forma de una hermosa mujer, sedujo al emperador en un intento de destruir el país. Bueno, y ahí arranca la historia. Esto lo saco yo también de un investigador especializado en folclore japonés. Bueno, y acá a la izquierda hay una representación de Tamamo no Mae. Y bueno, después hay un montón de festivales, de conmemoraciones, donde es común que la gente o se maquille con distintos animales, sobre todo lobos, así como que también porten máscaras. Y de vuelta, está legitimado, digamos, no hay ningún problema en esto. Y, y mucha gente, ¿no es cierto?, cree y está segura de que existen millones de seres que pueden cambiar su forma y que hay muchos animales que se pueden convertir en seres humanos y que también se pueden por ahí convertir en figuras teriomorfas, que combinen rasgos de un ser humano y de cualquier otro animal. Ahora sí, volviendo entonces a la cuestión de los Therians, bueno, quizás muy seguramente se trate de una moda pasajera, pero la pregunta que yo hago es, ¿acaso no es un síntoma esto de algo más profundo? La moda va a pasar, pero lo que está de fondo, aquello que yace en lo profundo puede surgir, bueno, de otra manera, ¿no es cierto? Una de las ideas que quería plantear con ustedes era esto, ¿no? Lo del teriomorfismo como expresión de la condición humana. En el momento cuando muchos investigadores, antropólogos, paleontólogos, etcétera. ¿En qué momento, no es cierto?, el ser humano se convierte en ser humano. Uno de los indicios es el teriomorfismo, es cuando comienza a hacer figuras de seres que combinan rasgos humanos con rasgos animales. Bueno, no obstante, en Occidente, desde la filosofía griega en adelante, incluso desde antes, si tomamos, bueno, el trasfondo del Mediterráneo oriental con lo que vimos para Egipto. Pero bueno, me quiero ordenar un poquito. Me concentro en Occidente, ¿no? Se lo ha intentado separar de lo humano. Yo repito, ¿no? Y voy un poquito hacia atrás. El teriomorfismo parecería ser uno de los índices, ¿no es cierto? Uno de los indicios que indican, valga la redundancia, la emergencia de una nueva forma de pensar, de una nueva cognición de la existencia de la lengua, del lenguaje y por lo tanto de la humanidad propiamente dicha. Sin embargo, ese rasgo, esa característica, se lo ha separado de lo humano, se lo ha ocultado. En el caso de las religiones monoteístas, se lo ha terminado asociando con lo demoníaco, ¿no es cierto? El demonio, perdón, el diablo, los demonios, el infierno con todo lo negativo. Y en muchos casos, sobre todo en el campo de la ciencia ficción, con lo absolutamente otro. Muchas veces los extraterrestres también se los representa de manera teriomorfa.
Hay un libro muy bueno de Arthur Clarke, que no lo quise meter acá, pero lo menciono, El fin de la infancia, donde, bueno, llega extraterrestres al planeta y, bueno, tratan de ayudar a los seres humanos, bueno, a una evolución cognitiva, pero ellos no se muestran, no se muestran y bueno, hay un investigador que está, ¿y por qué no se muestran? No se muestran porque también tenían forma teriomorfa y tenían miedo de que entonces los seres humanos los rechacen. Estamos acá focalizando en una visión más bien occidental. Ya vimos que en otras ontologías, digámoslo así, hinduistas, shintoístas, existen otras maneras, ¿no? De entender a la humanidad y sus vínculos o no con otros seres animales. Bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Lo que vemos en la tele, lo que vemos en los memes, en internet, la verdad es que los Therian despiertan gracia, ¿no es cierto? Así para dejarte de esconder, anda a laburar, ¿no es cierto? Seamos un poco serios. La gente se burla de esto, ¿cómo te va? Nadie se lo toma en serio, ¿no es cierto? Pero me pregunto, ¿no? De manera un poco provocativa, ¿acaso esta reacción que tenemos, ¿no? Que nos sale casi visceral, ¿no será un mecanismo para ocultar nuestro temor hacia una parte reprimida de nosotros mismos que tiene su origen en el periodo paleolítico? Finalizo con algunas recomendaciones bibliográficas. Un clásico, 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 clásico de la filosofía, Nietzsche, de fines del siglo XIX. Hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que dice, bueno, si usted no leyó El Quijote de la Mancha, no puede hablar conmigo. Bueno, casi, casi, casi que yo me acercaría, si usted no leyó El nacimiento de la tragedia, no tiene el derecho a hablar. No, sí, tiene el derecho a hablar, pero si leyó El nacimiento de la tragedia, mejor. Clásico, ineludible, no lo puedes dejar de leer. Bueno, acá aparece con claridad una de las varias ideas nietzscheanas, en concreto lo apolíneo y lo dionisíaco, y bueno, y cómo la filosofía griega impuso, ¿no? Lo apolíneo sobre lo dionisíaco, y hay toda la deriva de la filosofía occidental que, bueno, Nietzsche critica fuertemente, ¿no es cierto? Y trata un poco de rescatar ese aspecto dionisíaco que quedó oculto. Pregunta que tiro al pasar. Quizás esto del teriomorfismo se vincularía más con lo dionisíaco que con lo apolíneo. Bueno, otro libro de un antropólogo, Jack Goody, ahora sí, una visión científica, ya no filosófica para aproximarnos a esto, el libro de La domesticación del pensamiento salvaje. Bueno, un diálogo naturalmente con la obra de Levi-Strauss acerca del pensamiento salvaje. En esa obra, Levi-Strauss plantea una serie de dicotomías y de paradojas que Jack Goody trata de resolver, a mi modo de ver, bastante convincentemente en este libro. Fíjense que hay un hombre arrodillado con una máscara. No me metí en el tema de las máscaras, salvo lo que mencioné sobre los carnavales al comienzo, pero hay mucho para hablar de las máscaras, del chamanismo, de los rituales en un montón de sociedades donde está esto del teriomorfismo permanentemente. Y bueno, eh, pensamiento salvaje sería, lo reduzco al mínimo, ¿no? Después, si quieren, hacemos otro video sobre el concepto de pensamiento salvaje. Pero bueno, es el pensamiento de los seres humanos, ¿no es cierto? Previo a la domesticación, si ustedes quieren. Así que el teriomorfismo estaría vinculado con este pensamiento salvaje. Y acercándonos un poco más a los temas que mejor conozco, Ian Assman, un egiptólogo que tiene un libro llamado La distinción mosaica o El precio del monoteísmo, donde también recupera un poco a la manera de Nietzsche algunas figuras como la de Parménides, para, bueno, elaborar este concepto de distinción mosaica y plantear cómo las religiones monoteístas se enfrentan, ¿no es cierto?, a la realidad, la confrontan, sobre todo al mundo religioso, y ahí plantean una división donde algunas cosas, bueno, tratan de separarse, de ocultarse, y parece caer ahí entonces toda la cuestión del teriomorfismo, particularmente en las religiones monoteístas. Esto no pasa en las religiones que no son monoteístas, como el caso del hinduismo y el caso del shintoísmo. Atención, ninguno de estos libros hablan de los Therians ni del teriomorfismo, pero sí plantean ideas que yo, bueno, o al menos a mí me sirven para pensar esto, del teriomorfismo y del fenómeno Therian. Y ahora sí, para terminar, vamos a terminar con un poco de literatura. Este libro, no puse la fecha. También es un libro de muy reciente publicación, del año 2025. Un autor, Rafael Arce, este libro Hacia la era titánica, Argentina.
Recibió este libro un premio en la ciudad de Santa Fe. Ahí está el premio literario de la ciudad de Santa Fe el año 2022, fue publicado en 2025 por la editorial Nudista. Se compone de 29 relatos breves. Y bueno, leo primero lo que está en la contratapa, escrito por Pablo Farrés. Leo la primera oración, no, las dos primeras oraciones que dicen así. En Memorias de Adriano, Margarit Yourcenar escribió. Los dioses antiguos han muerto, los nuevos todavía no han aparecido. Hacia la era titánica, este libro, ¿no es cierto?, parece haberse escrito en la brecha de un tiempo semejante, porque lo que en este se pone en juego no es solo el fin de un imperio, sino la extenuación misma de lo humano, ¿no? Rescato esta frase, digo, quizás es un síntoma de época y quizás el fenómeno de los Therians sea una expresión muy minúscula, pero una expresión al fin de la extenuación misma del humano. Este libro de ficción se mete de lleno en aspectos que tienen que ver con el transhumanismo, ¿no? Y con esto por eso quería cerrar el video del día de hoy. Leo algunos pocos párrafos del primer capítulo llamado Aleutania y con esto me despido, ¿no? Comienzo. Acá la temperatura logra todavía algunos grados bajo cero después del solsticio. En el sur, algunos dicen que por este motivo hemos desarrollado un pelaje más compacto y grueso que del antiguo oso pardo. Eso no es cierto. La espesura capilar es parte esencial de nuestro predicamento. Un templado sol estival nos dora hasta decantar un colorado discreto. Nos llamamos piel rojas, ¿no? Estaba hablando acá de una serie de seres llamados piel rojas. Dice, aunque el pelaje ayuda contra el frío, lo cierto es que vivimos en las cuevas subterráneas. Nadie sabe si son naturales o las hicieron. Nos ha venido bien para acentuar nuestra tendencia a andar sobre las cuatro extremidades. Los años han mudado nuestra columna vertebral, sin dolor y sin nostalgia. Ya nos está marcando aquí el autor que estos serán seres humanos, pero que han cambiado anatómicamente. Salteo una parte. Tampoco es cierto, como dicen en el este, que hayamos desarrollado garras. La uña es la técnica de los vertebrados. Por eso en los mamíferos humanos ha desaparecido, como se ha vuelto casi meñique el dedo gordo del pie. Nuestras garras son protéticas, como la trompa del elefante. Los que se ha vuelto ingobernables son nuestros caninos. Han bastado un par de generaciones. En la época de la gran migración, la tecnología cibernética se aplicó a las prótesis básicas que restauraban y reconstruían. Si la técnica ha hecho hombre al hombre, atención con esta oración que me gustó mucho, si la técnica ha hecho hombre al hombre, recuerden acá el famoso libro de Gordon Child, ay, ¿cómo se llama? ¿Qué sucedió en la historia? O no, perdón, Man Makes Himself, en español, los orígenes de la civilización, ¿no? Bueno, si la técnica ha hecho hombre al hombre, esto es, superhombre, razonaron, debe poder hacerlo también animal. Hombre, hombre. Eh, Salteo. Se dice que el anhelo tuvo su origen en la repentina captación de un estímulo olfativo. Sabíamos de ese sentido por los textos. Si todavía persistía la palabra, solo tenía un valor metafórico. De alguien perspicaz se decía que tenía olfato. Ignoramos quiénes recuperaron su sensible. Sabemos que el fenómeno se presentó como una epidemia y que los primeros atraídos fueron perseguidos y exterminados, encerrados en cuarentena, perdón, y gaseados. La masividad del caso hizo a las autoridades tomar precaución. La presunta enfermedad se volvió histeria colectiva o eso comunicaron. Y ahora finalizo. A ver, digamos, si este aporte literario nos sirve para pensar el fenómeno, la cuestión del teriomorfismo y la condición humana. Último párrafo. El culto no tardó en tomar forma. Los inspirados imaginaron el retorno. Nos destinaron a este rincón del planeta. Predijeron nuestro extravío o nuestro arrepentimiento. El sabor de la presa que cazamos
es inigualable cuando se huele su sangre caliente. La cópula y el yacer se han vuelto diversos como los tonos de grises en la tierra. Los bosques se abren en paisajes múltiples en los que orgánico e inorgánico toman formas espesas e inquietantes. Algunos dicen que por eso nosotros podemos recordar sin almacenamiento y sin memoria. Tal capacidad es inútil. También el perfume de una flor en primavera lo es. Y cierra así. Somos lo que recordamos haber olvidado. Muchas gracias por prestar atención a este nuevo video y nos vemos en una futura grabación.